Bendiciones para todos ustedes, amables televidentes, radioyentes e internautas. Sean bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día jueves 25 de febrero, anunciándoles una vez más a los televidentes del canal 57.10 en Houston de que este sábado tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios allí en el templo Pentecostés Los Lirios, que es donde la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles, se reúne cada sábado, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Ahí estaré predicando la palabra de Dios por la mañana, y les estoy invitando para que nos juntemos, hermanos, y adoremos a nuestro Dios. Bueno, hermano Tony, ¿cómo está usted esta mañana? Bien, pastor, contento porque nos estamos acercando al sábado. Amén. Ve, y pues gloria al Señor, que todavía, y siempre uso ese todavía, porque ya los he platicado. En mi condición, cada día es un nuevo día que Dios me da, un milagro. Y doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de estar aquí frente a ustedes, hermanos. Y pues con mucha alegría en mi corazón, deseos de que cada palabra que se hable aquí pueda penetrar en sus corazones y que se acerquen más a Dios y que oren, otra vez se los digo, que oren por nosotros, hermanos, porque ustedes saben que el enemigo no duerme, siempre está atacando, desde el pastor hasta el más, que no habemos más bajos, todos somos hijos de Dios, pero del que hace el trabajo más sencillo hasta el más grande, Satanás, quiere tumbarnos a todos. Oren por nosotros. Bueno, hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Bueno, como dice por ahí un hermano, contentísimo. Así es que es como un corazón muy emocionado y muy agradecido con el Señor, ¿verdad? De poder estar aquí, hermanos, hermanas. El Señor nos bendiga en esta mañana y en este día en el cual vamos a seguir aprovechando estas lecciones, ¿verdad? Que nos están ayudando mucho en nuestra vida espiritual. Yo lo digo en lo personal. Así es que el Señor sea con ustedes, sea con nosotros y que su Santo Espíritu sea el que dirija estas lecciones. Vamos entonces a orar, hermanos, a pedir a Dios que nos bendiga. Hermano Carmelo, por favor. Amén. Cariñoso Señor y Padre, muchas gracias por su amor, muchas gracias porque nuevamente usted ha puesto en nuestro corazón el poder compartir estas lecciones de escuela sabática con nuestros hermanos que nos escuchan, que nos oyen a través de diferentes medios y también agradecidos porque usted le dio salud a Pati para estar en los controles, sígale dando sabiduría y también, Señor, que toda esta transmisión pueda honrar y glorificar su nombre y ser de bendición para cada uno de nosotros, de los que nos escuchan, de los que nos ven, y que en este día, Señor, podamos encontrarnos con usted y pueda seguir haciendo la obra que ha empezado en nosotros, la termine hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un sueño dado a otro. Así se subtitula la lección de hoy. ¿Cómo respondió David al veredicto de Dios, hermano Carmelo? Bueno, vamos a verlo Vamos a verlo aquí en 2 de Samuel 7, 18 al 22. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Aquí podemos estar viendo, hermanos, realmente que David reconociendo y sabiendo, ¿verdad?, que él no habría de edificar trono al Señor, sino que sería uno de su descendencia. Podemos ver, ¿verdad?, que ese sueño fue cumplido en la persona de su hijo Salomón. Así es que, hermanos, ese sueño que Dios tiene para ti y para mí también, Señor, si nosotros nos ponemos en sus manos, el Señor lo va a llevar a su buen término. Así es que permitamos que
¿verdad? Que el Señor esté siempre, ¿verdad? Hablándonos y nosotros escuchándolos para que así caminemos siempre agarrados de su mano. Amén. La verdad, el privilegio era demasiado grande para David, y él con mucha humildad dice: ¿quién soy yo, Señor Jehová? Es que sin duda se recordaba de sus inicios, cuando era un humilde pastorcillo, y ahora con tan grande privilegio que Dios le está diciendo que va a firmar su reino para siempre. Esto es algo que David le mueve, le hace sentirse conmovido, y por eso pregunta: ¿cómo puede ser esto? Bueno, mis hermanos, así vemos que David también con humildad acepta el hecho de que pues sea otro el que finalmente cumpla su anhelo, su deseo, pero así Dios lo quiso, y David solamente lo acepta. Vamos al Espíritu de Profecía, hermano Tony. Amén. Sí, vamos a leer en Patriarcas y Profetas, la página 770, y dice así: David sabía que sería un honor para él y que reportaría gloria a su gobierno el llevar a cabo la obra que se había propuesto en su corazón, pero estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Muy raras veces se ve aún entre los cristianos la resignación agradecida que él manifestó. Cuán a menudo los que sobrepasaron los años de más vigor en la vida se aferran a la esperanza de realizar alguna gran obra a la que aspiran de todo corazón, pero para lo cual no están capacitados. Es posible que la providencia de Dios les hable, tal como le habló a su profeta David, y les advierta que la obra que tanto desean no les ha sido encomendada. Les toca preparar el camino para que otro realice la obra. Pero en vez de someterse con agradecimiento a la dirección divina, muchos retroceden como si fueran menospreciados y rechazados, y deciden que si no pueden hacer lo que desean, no harán nada. Muchos se aferran con energía desesperada a responsabilidades que son incapaces de llevar, y en vano procuran hacer algo imposible para ellos, mientras descuidan lo que pudieran hacer. David, como lo menciona aquí, él sabía que al poder construir ese templo iba a traer gloria a su reino, pero también dice que se sometió a la voluntad de Dios. Él no se puso a discutir por qué yo no, Señor, nada. Se sometió, y como dice el comentario, muy raras veces se ve entre los cristianos la resignación agradecida que él manifestó. Y luego sigue diciendo que cuántos tenemos planes, grandes planes de hacer grandes obras, pero no la llevamos a cabo en nuestra vida, y cuando Dios levanta a alguien más, si no somos nosotros, no queremos apoyar, no queremos ayudar, porque o somos nosotros o no se hace. Y eso no es así. Eso no es así. Debemos de ser agradecidos, y si Dios va a llevar la obra a cabo con otra persona, pues gloria a Dios, y debemos apoyar en lo que podamos. Y esto me trae a la mente lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:6. Miren lo que dice primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículo 6. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, el rey David tuvo la iniciativa y incluso juntó la madera, todo lo que era necesario, y lo dejó ya listo para su hijo Salomón, que continuó con la edificación. Pero en todo era para gloria de Dios. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Siempre, y yo esto lo llevo bien en mi mente, cuando el Señor me sacó de donde andaba y me dijo que me había sacado para que compartiera su palabra. Nunca, y aquí está mi esposa presente, nunca me he negado yo a cooperar, a colaborar, porque todo es para Dios, no es para un ser humano. La gloria y la honra es para Dios. Amén. Y por eso siempre comparto su palabra, y doy gracias a Dios
por todo ello. Tal vez otro venga que los perfeccione más, incluso lleguen a ser pastores, teólogos, no sé. Pero si a mí me toca abrir el camino, gloria al Señor por ello, porque tendré mi parte. Amén. Y uno pudiera decir, después de tanto que sufrí las persecuciones de Saúl, esperando que, pues si tú querías me dieras este privilegio, me lo dieras, me ungiste para esto. Después de haber experimentado todo ese tipo de persecución de parte de Saúl y haber descansado ya de eso y ahora siendo afirmado mi reino, pues uno bien pudiera pensar de que le podría decir, bueno, ahora dame el privilegio de aquí para allá de hacer todo lo que quiero para ti. Pero interesante que Dios tiene control de uno y Dios dice, eso ya no te va a tocar a ti. Tu trabajo es hasta acá y de aquí para allá es tu hijo y mira de tu descendencia yo voy a firmar el reino, un reino mesiánico. Entonces nosotros miramos que David está entendiendo que el que quita reyes y pone reyes es Dios. David está entendiendo de que el que controla la monarquía de Israel es el Señor finalmente. Y él se somete. Es un sueño que él tenía, construir un templo, pero Dios hace que otro lo cumpla, su hijo. Bueno, finalmente David de todas maneras agradece a Dios porque de su linaje, de su descendencia, es que va de todas maneras a concretarse su anhelo. Pero interesante, tú has derramado mucha sangre. Como que Dios eso también lo toma muy en cuenta. Has peleado muchas batallas. No eres la persona que va a tener este privilegio de construirme este templo. Hermanos, hay veces que Dios lo lleva por caminos a uno que uno tal vez no espera transitar. O Dios le impide que vaya por caminos que tal vez uno quiere ir. Pero así es. Lo que yo estoy mirando aquí en David es un hombre sumiso. Un hombre que acepta la voluntad de Dios para él. Pues finalmente, hermano, no es un hombre el que le está diciendo, mira, no lo hagas, es Dios mismo. Aquí en la tierra es posible que yo quiera detener a mi hermano Tony o a mi hermano Carmelo que hagan algo para Dios. Y yo vengo y me atribuyo a veces la autoridad para decirle no lo haga o sí hágalo. Pero yo podría estar equivocado. Es más, yo podría estarles pidiendo a ellos que dejen de hacer algo, tal vez hasta por un celo mío. Pero aquí es Dios mismo, hermanos. Es Dios mismo el que le dice a David, no lo vas a hacer tú, lo vas a hacer tu hijo. Y ante una orden que venga del Señor, hermano, directamente como lo recibió David, pues no había más que aceptar eso. David es un hombre que está de verdad siendo guiado por Dios y se somete a su voluntad. Bueno, ¿qué debemos entender, hermano Carmelo, cuando Dios declina nuestros deseos? Bueno, vamos a verlo aquí en el libro de Isaías, capítulo 57 y los versículos 8 y 9, que nos dicen de esta manera. Isaías 55. Isaías 55, perdón, 8 y 9. Isaías capítulo 55 y los versículos 8 y 9 dice de esta manera. Son dos versículos que muchas veces nosotros no los sabemos y hasta los usamos, ¿verdad? En diferentes ocasiones. Dice 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos versículos traen mucho significado, hermanos. Y aquí David lo entendió y lo comprendió, ¿verdad? Que los planes que él tenía, y eso eran unos deseos grandes de construirle templo al Dios Altísimo, pero también obedeció, ¿verdad?, la orden dada por Dios de que él no sería el que le construiría templo. Aquí podemos ver una parte muy importante donde este siervo del Señor crece en sabiduría, como dice el título, creciendo en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Él crece y él entiende y es humilde para reconocer y aceptar lo que Dios está disponiendo. Y como dice el versículo de memoria en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así es que, hermanos, nosotros también, ¿verdad?, tenemos que ponerle los planes de nosotros al Señor, sean planes como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Son planes de Él mismo para el avance de la obra, pero si el Señor tiene otros planes, debemos de reconocer que los planes del Señor son mejores.
que los pensamientos del Señor para nosotros son mejores. Así como David reconoció, ¿verdad?, y aceptó lo que este profeta de Dios le decía, ¿verdad?, que él no era. Pero qué bonito, David le gustó la manera en que su linaje iba a permanecer, ¿verdad?, en el trono. Y vemos que ese linaje es donde podemos ver que vino nuestro Señor Jesucristo del linaje, ¿verdad?, para redimirnos, para ser Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ese reinado de David iba a permanecer para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dejemos, hermanos, como decía aquí el siervo, ¿verdad?, que los planes de Dios estén por enfrente de nuestros planes y que no intervengamos, que no obstaculicemos la obra del Señor al decirles a otros, no hagas esto, no hagas lo otro y esto y lo otro. Simple y sencillamente hay que reconocer que muchas veces nosotros, posiblemente como decía el hermano Tony, nosotros sembramos, pero otros son los que van a cegar. Así es que Dios nos bendiga. Hermanos y hermanas, aprendamos a someter nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Amén. Porque los de Él son más elevados. Aprendamos a someter nuestros caminos a los caminos de Dios, porque los de Él, hermanos, son perfectos. Yo creo que esto es algo que debemos hacer en estos tiempos, porque hay mucha vocación donde el cristiano actúa por impulso, piensa una cosa y actúa como él piensa, pero ¿será que así piensa Dios? Entonces deberíamos nosotros entender esta parte. Yo pudiera ahorita contar un testimonio, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Pero la verdad, hermanos, Dios me ha demostrado a mí hace unos días atrás cómo mis pensamientos no eran los pensamientos de Dios. Yo pensaba una cosa en relación con un proyecto y resultó que Dios pues actuó de otra manera. Dios me movió por otro lado. Y así creo que debo entender que lo mismo debo hacer para cuando se trate de salir de la ciudad. Por ejemplo, algunos hasta me han presionado y me dicen, ¿y usted cuándo se va a ir de los Estados Unidos? Y yo les digo, si yo no estoy aquí perdiendo mi tiempo, yo no estoy aquí de ocioso, yo estoy al frente de una trinchera en la que Dios me ha puesto. Yo no voy a abandonar la trinchera por miedo, porque hay que salir ya. Yo me voy a ir de aquí cuando Dios me lo ordene. Mientras tanto estaré ocupado en la obra del Señor. Amén. Entonces, porque mis pensamientos tal vez son de irme ya, porque estoy aquí, voy a reventar y tengo miedo y me voy. Pero los pensamientos de Dios, ¿cuáles son? Entonces, cuando yo estoy tal vez pensando en irme, Dios viene y me pone más trabajo que hacer. Entonces, uno tiene que aprender, hermanos, a someterse a los pensamientos de Dios. Amén. Aprender a ser guiado por Dios. David lo aprendió y nosotros vemos que así el Señor lo está enseñando acá. Vamos al Espíritu por decir, hermano Tony. Amén. Okay, vamos a leer lo que dice el Ministerio de Curación, la página 375. Dice, nuestros planes no son siempre los de Dios. Puede suceder que Él vea que lo mejor para nosotros es para su causa, y para su causa consiste en desechar nuestras mejores intenciones, como en el caso de David. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. ¿Sí? Sí, los pensamientos de David fueron aceptos por Dios, pero Dios quería que otro fuera el que los llevara a cabo. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y luego dice, en su amante cuidado e interés por nosotros. Muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nosotros nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. Y esto, llevándolo a lo individual, que es como aquí lo está mencionando, pues nosotros a veces queremos cosas que aparentemente son buenas, no son necesarias, pero Dios dice, no, eso te va a perjudicar, ¿ve? Y en vez de dárnoslo, no nos lo quiere dar, pero a veces nosotros somos tan necios que queremos
que queremos aquello como el joven que quiere ese carro. Y cómprame, papá, ese carro. No, tú no te lo puedo comprar, pero estás, hasta que enfadado, fastidiado, el padre se lo compra y al rato se anda matando aquel joven en ese carro. El padre no se lo quería comprar, pero el joven insistió y dijo, ¿ahora qué? Está bien, ahí está. Y esto que les estoy diciendo, hermanos, miren, les voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Oseas. Vamos a hacer Oseas 13:11, dice así: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Te di rey en mi furor. Cuando el pueblo de Israel quería rey, Dios no quería darle rey. Dios quería ser el líder, la cabeza, a quien ellos acudieran en todo tiempo. Pero ahí está el pueblo necio, que quería rey. Ok. El Señor le dijo a Samuel, concédeselo, está bien, ponle rey. ¿Convino eso? No convino. Después ellos mismos se dieron cuenta. Así también, hermanos, nuestros pensamientos son finitos. Los del Señor son infinitos. Él sabe lo mejor para nosotros, lo que es mejor para nosotros. En nosotros lo único que nos queda es, Señor, que se haga tu voluntad en mí. No me dejes. Ayúdame, porque yo no sé ni cómo seguir, pero tú sí sabes. Y que se pueda hacer nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, dejar en las manos de Dios aquello por lo cual estamos pidiendo lo que necesitamos, hermanos. Y así, hermanos, terminamos la lección de este día. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a entender qué se propone Él cuando declina nuestros deseos, qué se propone Él cuando tenemos un anhelo, pero Dios decide que lo haga otro. Bueno, quedó claro. Él se propone que aprendamos de que finalmente Él es soberano, que Él es el dueño de la obra, que Él determina quién hace y qué se hace, y nosotros solamente juguemos el papel que Él nos ponga a hacer en el tiempo y la manera que Él quiera. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a entender esto. Buen Dios y Padre, te suplicamos que nos dé sabiduría para saber comprender la manera de obrar tuya. Sobre todo, Señor, te pedimos que nos des humildad para someternos a ti y hacer finalmente lo que tú nos ordenes. Si hay cosas que quisiéramos hacer en tu obra, pero no son de tu agrado y no se hacen, o porque quieres que otros las haga, que nosotros, Señor, humildemente lo aceptemos. Solo te pedimos, Señor, que nos des discernimiento para saber entender cuándo algo viene de ti y cuándo algo viene del hombre. Porque si a través de un hombre tú nos vas a dar alguna indicación, Señor, que nosotros tengamos esa capacidad de entender que tú nos hablas a través de ese hombre. Pero cuando no, cuando simplemente es porque el hombre mueve sus piezas para querer deshacerse de nosotros porque estamos trabajando en la obra, entonces, Padre, igualmente te rogamos que nos ayudes a poder discernirlo. Solamente te pedimos una cosa, y es que nos guíes tú. Amén. Y que todo lo que nos suceda sea, Padre, porque así tú lo quieres. Amén. Y que, Padre, nos dispongamos siempre a servir y a tener la actitud de servir. Te rogamos, Señor, que humildemente hagamos lo que tú nos pongas a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.